El mundo de la cultura popular es algo que siempre está moviéndose. Cosas que en su tiempo la gente juraría se recordarán para siempre, a veces llegan a ser olvidadas o perdidas, al grado de dudar de su existencia. El día de hoy tenemos uno de esos casos, un personaje bastante extraño e incluso intimidante a primera vista, pero quien podría ser el primer superhéroe de la historia moderna, con una enorme popularidad a mediados de los 60s e inicio de los 70s, pero que poco a poco se fue de la mente colectiva. Así que hoy reviviremos su leyenda. Esta es la historia de Ogon Bad. Primero quisiera contarles cómo di con él. Resulta bastante curioso, yo soy aficionado de coleccionar cosas que tengan que ver con crossovers. No solamente de los más famosos, sino de algunos realmente extraños. Esto me permite dar con personajes de nicho de vez en cuando. Digamos, como las primeras personas que descubrieron a Ness por Smash. En este caso fue por el juego de Mess Unmatched, donde se reúnen varias figuras históricas, así como personajes mitológicos como Medusa, de la literatura como el Rey Arturo, entre otros. En este juego existe una expansión que llamó mucho mi atención, uno con estética pulp, donde los personajes principales serían figuras como Nikola Tesla, la Dra. Jill Trent, una heroína del cómic pulp, y Annie Christmas, una figura de importante en el folclore afroamericano. Pero entre todos ellos me llamó la atención un personaje en concreto. Un esqueleto a capa y espada no era algo que podría ignorar a simple vista, pues tiene varios elementos del típico personaje que me gusta, de hecho. Este personaje de origen japonés recibe el nombre de Ogon Bad, conocido en Estados Unidos como Golden Bad, uno de tantos nombres que veremos a lo largo de este video. Ogon Bad es un superhéroe creado en 1930 por Suzuki Ichiro y Takeo Nagamatsu. En un contexto histórico, estos fueron los años donde la Gran Depresión económica tuvo lugar y muchas personas no tenían ingresos o trabajo para generarlos. Es aquí donde varias personas optaron por la venta ambulante y la actuación. Dentro de esta surgieron artistas que relataban historias fantásticas a través de secuencias de imágenes, siendo de un gran éxito al ser un emprendimiento de bajo costo. A este tipo de obras se le conoce como Kamishibai. De todas estas historias, la que más destacaba era la del héroe Ogon Bad, cuyo nombre se inspiró en una marca de cigarrillos muy popular en la época. De hecho, con el nombre tenían la esperanza de que la empresa creadora de los cigarrillos los patrocinara, aunque nunca llegó a ser el caso, pero el nombre se quedó. Ogon Bad es un ser proveniente del continente perdido de la Atlántida, de hace 10.000 años en el pasado que lucha por la justicia. Su apariencia no era muy diferente a la de un mosquetero de esa época. Vestía un traje verde, capa y sombrero típico, pero la cara demacrada era bastante notoria. Como tal, la figura del héroe no era para nada extraña a estas alturas. Mitos de héroes antiguos como el de Hércules eran bien sabidos, y personajes de capa y espada como el zorro ya triunfaban en estos años. Lo que hacía especial a Ogon Bad es que a diferencia de Hércules y otros personajes de mitología, eran sus poderes que no provenían de alguna intervención divina. Él podía volar, tener una fuerza enorme y era extremadamente resistente, además de que su mundo se basaba en conceptos de la ciencia ficción. Además, no tenía esa gallardía y buen porte como el zorro u otros héroes clásicos. Su cabeza era literal un cráneo y no hablaba. Es más, el único sonido que emitía era su particular risa a carcajadas. Muy heroico, ¿verdad? Esto hace verlo como un personaje sombrío, como podríamos describir un villano. Pero era un héroe en toda regla. Un héroe que surgió en una época antes que Superman, Batman o el Capitán América marcaron las pautas de la figura del conocido estereotipo del superhéroe. El personaje y su historia fueron creciendo gracias a los narradores que contaban sus aventuras, incluso después de la Segunda Guerra Mundial durante la ocupación de Estados Unidos y la popularización del cine y el manga. Es más, el mismísimo Osamu Tezuka, denominado padre del manga y creador de Astro Boy, trabajó en algunas historias de este héroe. Ya entrando en esta nueva era, Ogon Bad vería la pantalla grande con su propia película en 1966. Esta adaptación incluiría elementos que se quedarían en el personaje, así como su principal enemigo, el Dr. Erich Naso, un científico loco con una garra por mano y un platillo volador en lugar de piernas. Su diseño fue tan icónico que incluso aparece en el famoso video de Daikon 4. Ya saben, Daikon 4.
El de la canción de Electric Light Orchestra, donde se pasan por el arco del triunfo el copyright. ¿El precursor de Evangelion? Luego se los muestro. Un año después, en 1967, llegaría el producto más reconocible, su serie de anime donde sus aventuras pudieron ser vistas fuera de Japón, incluyendo Latinoamérica, donde fue transmitida bajo el nombre de Fantasmagórico, y en Brasil, Fantomás. Este anime tuvo tanto éxito que se colocaba con portentos tales como Godzilla y Ultraman, anteponiéndose la llegada de otros éxitos como el género mecha o el Super Sentai. Aquí en México fue emitido por los años 1970 y con una retransmisión durante el 93. Aún es posible encontrar episodios en español latino a día de hoy, pero la mayoría de episodios están catalogados como Lost Media y aún esperan ser encontrados. Después de esta serie sabríamos muy poco del personaje durante lo que restaba de los 90s. Fue hasta principios de los años 2000 donde aparecería un misterioso opening llamado Shin Ogon Bat, o también llamado Millennium Version, que muestra al héroe de nuevo en acción pero con un estilo de animación más fluido y de buena calidad para la época. Analizando este opening podemos ver que la temática de esta nueva encarnación del personaje tiraría a ser una versión más oscura, mostrándose incluso más demacrado y con unas alas de murciélago en vez de su clásica capa, muy al estilo de Devilman. Realmente se sabe muy poco de este opening, tanto que el dato más confiable es que su director sería Shinichi Watanabe, y sería parte de una serie que se estrenaría por el 2003. Pero al final el proyecto nunca vio la luz, y Ogon Bat estaría desapareciéndose poco a poco de la cultura pop por los próximos 20 años. En un proyecto más actual, en el lejano 2022, Ogon Bat aparecería de nuevo en un manga escrito por Kagurasaka Atsushi, que en español llevaría el nombre de Ogon Bat, la misteriosa historia del cráneo de la era Taisho. Esta es una reimaginación de la historia del héroe. Aquí nos ubican en una época durante la Gran Guerra, en un Japón aún en su época imperial. Aquí el protagonista es un joven militar llamado Tsukishiro. En esta historia, Ogon Bat es una entidad destinada a pelear siempre contra Naso, el cual aquí es un dios malvado que controla un culto. Resulta curioso cómo un héroe que se supone se origina de la ciencia ficción, aquí regresa un poco a los rubros de la magia y la fantasía. Ogon Bat, al ver a Tsukishiro a punto de morir, le ofrece un trato donde le salvará la vida, a cambio de que su cuerpo sea un recipiente para él, y así usarlo en su lucha contra Naso. Me suena mucho a cierto loquito del centro con todo y su dios, ¿no? Es curioso cómo al ser un personaje con un valor histórico tan grande, es poco recordado o referenciado incluso dentro del propio Japón. Al día de hoy aún puedes ver al Kamishibai original, que incluso ya cuenta con narradores en inglés, y hoy en día varias personas de habla hispana aún lo recuerdan. Nuestro caso fue un golpe de suerte, pues la serie no se distribuyó a gran medida más allá de Latinoamérica y algunas partes de Italia. En lo personal me enamoré de este personaje muy fácilmente, tanto que yo mismo me dediqué a modificar una figura para hacer algo similar a él, aunque resulta curioso que di con él apenas el año pasado, y digo curioso porque realmente no soy ajeno a las caricaturas viejitas que los adultos miraban en ese entonces. Programas que mis tíos o primos mayores miraban como Halcones Galácticos, Mazinger Z, entre otros los conozco gracias a ellos que me contaban de su existencia. Actualmente ya estoy por cumplir los 29 años, tampoco estoy muy lejos de la edad que ya tenían. Yo nací en mitad de una transición generacional, aún así me tocó ver en la televisión cosas como Los Pitufos a la vez que me tocó ver la llegada de Ben 10. Así que vi muchas de las cosas que tanto la generación millennial como la Z disfrutan al día de hoy, y con ello me di a la tarea de rescatar para las nuevas generaciones esta cultura que se fue olvidando con el tiempo, incluso desde principios del siglo XX. Y también, quién sabe, tal vez revivir algunos recuerdos en el proceso. Si quieren saber más del tema, les recomiendo el video de Kenny Lauderdale, quien recopila más curiosidades y datos históricos sobre el personaje y donde basé gran parte de este video. Sea como fuera, Ogon Bat, el héroe atlante del pasado, se merece su podio al lado de las leyendas superheroicas. Mientras tanto, quién sabe si en algún futuro por fin se le haga justicia a este personaje y podamos escuchar su risa una vez más. Muchas gracias en acompañarme en este primer video. Quiero agradecerle especialmente a Esteban, mi editor, que se encargó de poner todo lo visual en regla, a Mimi por ayudarme con el guión y a mis compañeros de Metapod para Presidente por animarme por fin a lanzar mi canal personal.
Y también a ti que estás viendo esto, pues me ayudas muchísimo con tu like y con tu sub, para que este proyecto siga andando. Llegó el momento de cerrar esta cripta y vernos hasta la próxima.